La situación política. Finalizadas las guerras de la independencia, se inició en América Latina el arduo proceso de la construcción de la nación y organización política de los nuevos estados. Un primer conflicto se establó para decidir la forma de gobierno. El modelo monárquico solo prosperó en Brasil, mientras que en los demás estados se impuso el modelo republicano. La segunda cuestión fue establecer los conservadores. Existían en la Nueva Granada algunos grupos sociales interesados en mantener la tradición que había sido heredada de los tiempos de la colonia. En general, fueron esos los grupos sociales que querían que se introdujeran modificaciones al sistema de propiedad de la tierra y que estaban en contra de la abolición de la esclavitud y el clero, que también poseía grandes extensiones territoriales. El partido defendía además la conservación de las tradiciones y la lengua de los valores heredados de la colonia, y admitía que la religión católica era la orientadora del Estado y que por tanto debían existir estrechas relaciones entre la Iglesia y el Estado. Al Partido Conservador se unieron algunos indígenas y campesinos, quizá por la gran influencia de ellos ejercían en la Iglesia católica. El pensamiento conservador no ha sido uniforme a lo largo de su dilatada y casi hegemónica presencia de la sociedad española. Los liberales eran más proclives a detener los derechos individuales y eran propulsores de la propiedad privada y el comercio libre. En el plano organizativo proponían un gobierno federal en el que cada provincia tuviese cierta autonomía. Asimismo, fomentaban la educación laica y la confiscación de tierras pertenecientes a la Iglesia católica. En general, los liberales eran apoyados por los sectores sociales que anhelaban una autonomía regional y por los grupos poco beneficiados durante la colonia. Pero ni conservadores ni liberales tenían gran apoyo entre los grupos populares urbanos y rurales, mayoritariamente indígenas. Los conservadores aspiraban a mantener el paternalismo tradicional de los españoles, quienes veían de los indios como niños a los que había que guiar. Por supuesto, los liberales consideraban a los indígenas como ignorantes y responsables del atraso de sus respectivos países. Ni los conservadores ni los liberales lograron entender que se trata de culturas distintas. La dependencia económica. En el aspecto económico, el naciente Estado republicano enfrentó la reorganización del país acostumbrado al orden colonial. No se pagaba impuestos, no había suficiente mano de obra ni minería. El sustento tradicional del gobierno virreinal estaba descuidado. Esta situación forzó a los nuevos estados a buscar alternativas para desarrollar sus economías. Una de las primeras medidas que tomaron los estados hispanoamericanos para recuperar que la economía consistió en insertarse en el momento europeo, un momento en que iniciaba el sistema internacional. Europa era el gran mercado donde colocaban productos agrícolas y ganaderos, así como materias primas, y donde recibían productos industriales. Por eso, la apertura de las economías aceleró el incremento de la importación de productos extranjeros. Los caudillos. El caudillismo es un fenómeno político y social surgido durante el siglo XIX en Latinoamérica. Consiste en la llegada de cada país de líderes carismáticos, cuya forma de acceder al poder y llegar al gobierno estaba basada en mecanismos informales y difusos de reconocimiento del liderazgo por parte de las multitudes, que depositaban en el caudillo la expresión del interés del conjunto y la capacidad para resolver los problemas comunes. El caudillismo fue clave para la dictadura y para las luchas entre los partidos políticos del siglo XIX más populares.
El poder de los caudillos se basaba en el apoyo de fracciones importantes de las masas populares. Este apoyo popular se tornaba en su contra cuando las esperanzas puestas en el poder entregado del caudillo se veían frustradas y se decidía seguir a otro caudillo para lograr convencer de su capacidad de mejorar del país o la provincia. Los principales caudillos latinoamericanos fueron Juan Manuel de Rosas, gobernó Argentina mediante una dictadura entre 1835 y 1852. Antonio López de Santa Anna, gobernó México hasta 11 veces entre 1833 y 1847. Agustín Gamarra, presidente de Perú, en 2 ocasiones, 1829 en Brasil, la época del imperio. La corte portuguesa se había instalado en Río de Janeiro en 1808, debido a la invasión francesa a la península ibérica después de la derrota de Napoleón en Europa. El rey decidió permanecer en América debido a la importancia económica que presentaban sus colonias. Pero en 1820, ante el estallido de una revolución liberal en Portugal, el rey regresó a Lisboa y dejó a su hijo, Pedro, como regente en Río de Janeiro. Con el apoyo de los comerciantes y los productores locales, el príncipe lideró el progreso de independencia. Los principales productos de exportación tenemos al cacao, cultivado en Venezuela, fue el principal producto de exportación durante la colonia y predominó durante gran parte del siglo XIX. El café, producto especialmente para el mercado europeo, fue uno de los soportes de las economías brasileñas, colombianas y venezolanas. Ganado vacuno se desarrolló principalmente en las llanuras de Argentina y Brasil gracias al continuo crecimiento de los mercados europeos y a la escasa inversión requerida. Promovió indirectamente la exportación de cueros, cebo y carne salada. El guano. Las mayores reservas de este fertilizante natural se encuentran en las islas del sur peruano. Su explotación y comercialización significaron un importante ingreso para el Estado peruano.